Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada que organiza el colegio, que por turno en este caso pues le corresponde al Colegio Oficial de Graduados Sociales de la región de Murcia. Teníamos muchísimo interés desde el colegio, pues que yo he asistido a una mayoría, como muchos compañeros, a la mayoría de jornadas, ¿no? Pero queríamos ver realmente, pues desde las altas instancias, en este caso, qué propuestas, hacia dónde iba la mediación en términos generales, ¿no? En términos generales. Sabemos que está habiendo un gran avance en los últimos tiempos en el tema de la mediación, y aquí se puede ser proactivo o no. Yo creo que nuestro colectivo precisamente tiene a gala de que es un colectivo proactivo hacia la mediación. Y queríamos conocer de primera mano, como decía, en este caso desde el Consejo General del Poder Judicial, cuál es la idea que tiene el Consejo General del Poder Judicial respecto a la mediación. Pues contactamos con la persona que nos acompaña hoy, que la verdad que la presentación, sobre todo aquí en Murcia, pues sería una osadía por mi parte glosar, ¿no?, toda la trayectoria, simplemente decir que Juan Martínez Moya, como murciano, los que nos dedicamos al mundo del derecho del trabajo y la seguridad social, al menos yo desde los inicios de mi actuación profesional, lo conocí en los juzgados de lo social, luego en el TSJ, y actualmente, como todos conocéis, lógicamente, pues está en el Consejo General del Poder Judicial. Además es vocal territorial también precisamente para esta región y, viene con unas propuestas bastante novedosas. Y le invitamos, le decimos, Juan, te necesitamos, nos gustaría que nos dieses una visión sobre qué es lo que... No, si yo tengo una voz. Pero se oye poco, sí. A ver, una visión sobre hacia dónde va la mediación, teniendo en cuenta que con la apuesta que hay concretamente en la región de Murcia respecto a otras regiones. Yo, por los contactos que tengo con otros compañeros a través del Consejo General nuestro, veo que realmente el interés que hay en esta región y en concreto a través de su presidente que nos acompaña esta tarde, Miguel Pascual del Riquelme, que está en este caso propiciando esa proyección a nivel nacional, la verdad que en las demás regiones no tiene el interés que tiene la región de Murcia. Yo creo que me atrevería a decir que somos una de las regiones que está liderando actualmente la mediación en todos los órdenes. Y eso se ve claramente porque cada vez son más las personas, o somos en este caso, yo también acabo de terminar mi formación como mediador, aunque vengo actuando como mediador en la Oficina de Resolución de Conflictos Laborales desde hace 15 años. Sí, estoy haciendo mediaciones en ese campo concreto, pero veo que hay un interés general por parte de los profesionales de tener los conocimientos suficientes como para poder actuar en mediación. Como decía, nosotros un grupo de compañeros, abogados, psicólogos y graduados sociales, acabamos hace 4 días, hemos presentado por fin el trabajo fin de estudio el pasado día 31, o sea, hace 4 días, ¿no? Tenemos una jornada interesantísima ahora en la UMI, el próximo viernes, una jornada intensiva desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Con eso quiero dar a entender, pues eso, efectivamente, el que tenemos un interés muy grande en la región de Murcia de proyectar la mediación y de llevarla a todos los órdenes jurisdiccionales, allá donde sea posible. Por eso habrá que hacer propuestas, por supuesto, pues muy imaginativas. Por tanto, mira, Juan, te agradezco realmente, sinceramente, por parte del Colegio de Graduados Sociales, el que estés esta tarde con nosotros. Sé que el coche te está esperando en la puerta porque te vas a Madrid inmediatamente. Y sin más dilación, y reiterando nuestro agradecimiento, pues somos todos oídos. Ya te he dicho que aquí son muy escrupulosos en el horario. A las 8:30, hayamos terminado o no hayamos terminado, nos van apagando las luces y nos echan, así de claro, nos echan, en sentido literal de la palabra. Por tanto, como tú me decías que te puedes extender más o menos, pues calculando el tiempo, sobre todo para que luego, al menos los 10 últimos minutos, que haya posibilidad de que tengamos una serie de preguntas a aquellos compañeros que quieran hacerle. Muy bien. Adelante, Juan. Muy bien, muchísimo. Espera. No te lo pongo así. Perfecto. Ya sabéis que yo cuando
el Colegio de Graduados Sociales de esta región me dice algo y tengo que estar con ellos, reconozco que la agenda, si hay que despejarla, intenta uno hacer todo lo posible por hacerlo. Me lo dijo hace ya meses. Yo sé que también tengo algunos débitos también con el máster, del cual que creo que hay bastantes alumnos, por no decir muchos aquí, que también algo tengo de deuda. Y quizás a lo mejor este es un momento, pues casi, no voy a decir para saldarla, pero sí para avanzar cosas acerca de lo que se refiere a la mediación. Yo lo primero que quiero es agradeceros a todos vosotros, a todas vosotras, el que estéis aquí. Y, por supuesto, yo quiero agradecérselo al Colegio de Graduados Sociales y, muy en particular, a los miembros de su junta y a mi querido amigo Pepe. Si hay una institución como es el Colegio de Graduados Sociales, que para mí reúne tres notas, que es la profesionalidad, la coherencia en todo lo que hace, en sus actividades y, por supuesto, el estilo y el tono con que lo hace. Y yo, pues, sinceramente creo que es un deber el estar hoy aquí con todos vosotros. Me decía Pepe, bueno, es que es hablar de la mediación, y claro, yo hacerlo aquí, estando pues el presidente del TSJ, estando Javier Parra, estando pues muchos profesores catedráticos de la universidad, compañeros jueces y magistrados, graduados sociales, abogados, policías, psicólogos, es decir, pues siempre empiezo cuando hablo de mediación diciendo dos cosas. Uno, yo no tengo el máster de mediación, no soy experto en mediación. Ahora, me interesa muchísimo el fenómeno de la mediación como modelo complementario y la integración dentro del sistema de justicia. Y, en segundo lugar, hacerlo en un espacio tan avanzado en todos los sentidos como es en Murcia, donde sí que os puedo decir, y eso quizás a lo mejor probablemente es el mayor testimonio de mi actuación aquí, y es indicaros que cuando sale un tema de mediación, al final surge la palabra, siempre está presente la palabra en Murcia hacen y en Murcia están haciendo. Eso es algo que te llena de enorme orgullo, pero donde vayas. Es decir, es que, por ejemplo, y decía Pepe, yo tengo que salir corriendo porque mañana tenemos comisión permanente, y esta tarde, viéndome la comisión permanente, que se la pasaba yo al presidente del TSJ, es que hay tres cosas referentes a mediación, dispersas. Uno, que se aprueba un protocolo de mediación en los juzgados de Madrid. Otro, un protocolo de mediación. Otro, la renovación de un convenio de mediación. Es decir, la mediación está muy presente y está pivotando en muchas actuaciones y en muchos acuerdos del Consejo. Pero lo que resulta enormemente gratificante, yo sí lo quiero destacar, es aquellos que tuvieron la enorme o la lucidez de decir, hagamos, en el marco del despliegue de oficina judicial que lo permitía, una unidad de mediación. La semana pasada se celebraba en el Consejo General del Poder Judicial una actividad de formación clásica referente al orden jurisdiccional social, que era la mediación intrajudicial en el orden social. Solo había magistrados. Y bueno, veo las ponencias y era un trabajo a modo de talleres, de formativo para los jueces. Venían jueces de lo social de toda España. Bueno, vuelvo a decirlo, en las 5 ponencias la UMIN estaba ahí. Las notas a pie de página, referentes permanentes hacia la UMIN. Con lo cual, algo tiene el agua cuando en este caso la bendice. ¿De qué voy a hablar yo aquí? Pues yo no voy a ocupar, voy a tratar de... Me marco el reloj, mi reloj son las 7:10, puedo cortar en cualquier momento, quizás a lo mejor probablemente mi tarea va a ser fundamentalmente más informativa
y sobre todo de ubicar y de ofrecer algún tipo de información que nos permita un poco situarnos casi como a modo de GPS. Yo sé que cuando el presidente del colegio me decía, Juan, habla de la mediación y bueno, en un primer momento lo queríamos reducir a lo social, pero dije, bueno, sí, vamos a hablar de lo social, pero vamos a elevarnos un poco, vamos a mirar y a lo mejor probablemente ese es el déficit de mi exposición, que quizás no entre en detalles muy concretos, pero sí que puede tener, y ese es el propósito que al menos intento lograr, el ubicarnos en una perspectiva mucho más amplia. Ver las propuestas sobre la efectiva implantación de la mediación en el sistema de justicia. Y mi intervención va a discurrir sobre la base de dos caminos que se van a cruzar. Uno de saber, yo creo que a estas alturas del partido, que hay muchos discursos cuando se habla de mediación. Y en segundo lugar, que creo que probablemente hay que empezar a pensar acerca de las bases para armar una serie de propuestas sobre la efectiva implantación de la mediación en el sistema de justicia. En cuanto a lo primero, en los discursos de la mediación, y es difícil en la mediación sustraerse a lo teórico, probablemente muchos de vosotros, y para aquellos que no lo sepan, pues yo sí que me gusta citar un libro que lo vi hace relativamente poco, el año pasado, en una revista jurídica era catalogado como uno de los mejores 100 libros en el mundo del derecho, editados en el año 2016. Es el libro que se titula El arte de la mediación, de un filósofo del derecho, de un catedrático de filosofía de la Universidad de Alicante, de Josep Aguiló Regla, que hablaba de eso, de el arte de la mediación como argumentación, negociación y mediación. Y tiene la virtud, más allá de explicar lo que es la mediación, de trazar en su primera página los 4 clásicos discursos sobre la mediación, que nos permite ordenar ciertas ideas. Que es muy normal hablar de la mediación para ubicar la misma como una técnica de resolución del conflicto. En segundo lugar, como una forma de ubicar los mapas de la mediación, es decir, diferenciar los distintos ámbitos en los que actúa, la mediación familiar, la mediación mercantil, la mediación en conflictos hospitalarios, la mediación en asuntos bancarios, las políticas de gestión, que es probablemente de muchas de las cosas de las que yo hablaré hoy aquí, las políticas de gestión, donde incluso en esa fantástica agenda diseñada y presentada por el TSJ, que está vigente, habla de esas políticas de gestión dentro de un concepto de justicia abierta, donde evidentemente en las políticas de gestión se habla de la utilidad de la mediación, y se habla de la utilidad también, y a veces se enfrenta la mediación frente a la jurisdicción, donde se utilizan pues muchos factores y muchos indicadores, a veces confusos, como ahora luego diré, que sigue utilizándolo la Unión Europea, la Comisión Europea, en el último, por ejemplo, el último marcador del 2017, en el scoreboard de la Comisión Europea, donde sigue viendo los sistemas alternativos de resolución de conflictos como algo para tener en cuenta, pero utilizando ciertas cautelas, o recientemente el informe del CEPEG del 2016, donde sigue hablando de estados cuando hablen de técnicas de resolución alternativa de conflictos, no olviden la jurisdicción. Y es enormemente, o sea, al menos interesante para ver, no digo el nivel de despiste o de confusión, pero sí el que las ideas no parece que estén todavía del todo muy bien definidas. Estos discursos de la técnica de resolución de conflictos, de los mapas de mediación, de las políticas de gestión, son lo que pertenece a la idea o al discurso de la bondad de la mediación. Es decir, es bueno utilizar la mediación. Y ese discurso
tengo que decir que ese discurso va calando institucionalmente, o al menos es mi impresión, así lo percibo. Luego está el cuarto discurso, que desde luego pertenece al área ya más interna, que es al área del experto. Por eso me siento cómodo a la hora de hablar de esto, porque creo que ese cuarto discurso es el discurso del verdadero experto en mediación, del que tiene el máster en mediación y ha hecho el curso, y es el que habla de la bondad en la mediación. Y evidentemente el discurso de la bondad en la mediación es de lo que trata ese libro del que antes os aludía, el arte de la mediación, de ver que la calidad de la mediación exige una cabal y profunda comprensión de la misma, que el mediador es el canalizador del debate, considerando que existen muchos modos de debatir como combatir, debatir como competir, debatir como explorar, debatir como construir, y que la medida de una mala mediación no la da tanto el no haber conseguido un acuerdo como el no haber existido previamente una correcta o una buena exploración entre las partes, precisamente por la existencia o por constatar un déficit de calidad del debate negocial. Pues bien, esas son las técnicas de los discursos. Yo voy a hablar fundamentalmente de las políticas de mediación. Y luego está el otro, es decir, está el otro gran camino, las bases para armar propuestas sobre la efectiva implantación de la mediación en el sistema de justicia. Es una forma de ordenar las ideas. Y ahí utilizo pues algo muy, muy clásico, que es casi como un círculo, donde pues evidentemente hay propuestas de carácter eminentemente ideológico, que es la del posicionamiento. Yo estoy convencido que estoy hablando con gente absolutamente convencida de la mediación. Luego vienen las propuestas necesariamente, o el ámbito estrictamente institucional, donde algo tiene que decir, y ese es el papel de lo que yo aquí comentaré, que es el Consejo General del Poder Judicial. Necesariamente tienen que haber propuestas de calado normativo, si no las bases para armar, como decía Cortázar, el modelo para armar, pues se necesita una normativa suficiente, y probablemente, como diré, yo creo que la norma no da respuesta al menos actualmente, a que la mediación pueda penetrar correctamente en el sistema de justicia. Y luego vienen las propuestas de carácter organizativo, y en las propuestas de carácter organizativo mucho tiene que decir, y yo creo que hay tenemos algunos objetos ya presentes, como es esa UMIN, que permitió el despliegue de oficina judicial, crear ese servicio que es, insisto, enormemente querido y envidiado por muchos territorios, donde no pueden hacerlo porque no hay despliegue de oficina judicial y porque hoy día no es tan fácil crear un servicio intrajudicial si es que la comunidad autónoma no permite o lleva a cabo el suficiente esfuerzo en aquellos lugares donde estén las transferencias de justicia compartidas, asumidas. Y luego, pues evidentemente hay otras propuestas que son, pues pueden venir más o menos de forma accesoria, que siguen incidiendo en lo que es propiamente la cultura. Pero claro, en esto yo creo que hay mucho insisto, yo creo que en este movimiento de la mediación tiene que haber mucho de romanticismo, si no es difícil caminar para creernos de lo que estamos hablando. Yo creo que aquí os voy a poner 4 ideas que para mí me resultan enormemente motivadoras a la hora de explicar un proyecto, a la hora de explicar la articulación organizativa de la importancia que puede tener la mediación. Una que es clave, que es la de Guy de Canivet, que sabéis que fue el primer presidente de GEME, presidente de la Corte de Casación francesa, que te dice que claramente lo define muy bien, que la mediación corresponde a una concepción moderna de justicia. Y eso es una idea clave, concepción moderna de justicia, una justicia que observa, que facilita la negociación, que cuida las relaciones futuras entre las partes y que preserva el tejido social. Y luego hay otra frase que a mí me resulta enormemente motivadora, de alguien que probablemente
en muchos aspectos podamos decir que está en las antípodas de un sistema de potenciación de lo público, como es Antonio Garrigues Walker, que no precisamente, o no tanto con respecto a la mediación, pero sí en cuanto a los cambios, siempre, al menos tiene una frase que a mí me parece capital, que es la que habla de nunca debemos tener miedo al agotamiento del modelo. Probablemente nuestro modelo de justicia es pesado, es antiguo, se resiente en muchas cosas, y por eso no hay que tener miedo a ver que el modelo se agota, sino que hay que verlo más bien como una fuente auténtica de oportunidades, porque al final el ser humano es lo que prevalece. No hay que dramatizar los cambios, aunque muchos los exageren. Y dice Garrigues, esto lo decía en una entrevista en una revista, yo voy a decir poco sospechosa, como es Forbes, decía, fíjate, por muchos cambios tecnológicos que hemos vivido en estos últimos 50 años, seguimos usando la corbata, no en este momento, como signo de lenguaje. Pero a lo mejor sí, nos quitamos la corbata precisamente como un signo de lenguaje, porque los sentimientos básicos como el amor, la pasión, la envidia, no han cambiado. A mí me habéis oído alguna vez decir que yo creo que en materia de mediación no estamos en una carrera de fondo. Se engaña porque a veces cuando hablas con el Ministerio de Justicia, cuando estás en consejo y te dicen, bueno, presentamos este proyecto, vamos a hacer esta actividad de formación, te dicen, pero bueno, ¿cómo van los números? Yo creo que el discurso no es tiempo de números, sino de políticas de difusión, de estrategias globales, de estrategias interinstitucionales y, por supuesto, de mucha formación. Y luego hay una frase, y perdonar que cargue mucho las citas, pero yo creo que hay que motivarse para tener las ideas bien claras, que recientemente la leía con ocasión de una semblanza publicada recientemente por Alfredo Montoya Melgar, acerca de Alonso Lea, y recogí unas palabras de Alonso Lea que a mí me parece que para los que somos laboralistas es que la ciencia del derecho del trabajo, es que el derecho del trabajo es Alonso Lea para nosotros, es el que creó el derecho del trabajo o el que estableció el derecho del trabajo en España, y era un hombre que procedía del derecho administrativo, y era un hombre que como consejero de Estado pues dijo, yo me voy a dedicar al derecho del trabajo, y fue presidente del Tribunal Central de Trabajo. Y él decía en su introducción al derecho del trabajo, que es una obra para los laboralistas, yo siempre digo que es en nuestra Biblia, decía, probablemente no existe una institución jurídica inteligible sin una exposición histórica de su origen y su desarrollo, en cuanto que ambos, en gran medida, predeterminan la forma como aparece estructurada en el momento en el que se hace el estudio y da razón de sus caracteres y peculiaridades. Y se ayudaba de una cita de Savigny. Dice, no es posible el conocer el presente de una situación orgánica sino en conexión con su pasado. Y con esto, ¿qué os quiero decir? Pues evidentemente que la mediación tiene poca historia, pero probablemente tenemos que estar permanentemente mirando qué hemos hecho, poner el retrovisor y decir, en estos años se han hecho cosas. Yo creo que se han hecho muchísimas cosas. Y en este territorio, en esta comunidad autónoma en materia de mediación, merced a personas como Carmen Marín, merced a personas como Miguel Pascual, a la implicación de todos los colegios, estoy viendo al presidente, al decano del Colegio Notarial, a la universidad, al Colegio de Graduados Sociales, a los abogados, a los psicólogos, pues se han hecho muchas cosas y hay una pequeña historia. Y es bueno retroceder y retroalimentarse para coger nuevo impulso y poder establecer al menos una situación orgánica en esta materia. Ahora bien, y aquí es donde viene mi cascada de preguntas. Con respecto a la mediación, ¿tenemos suficiente cobertura normativa o hacen falta iniciativas legislativas? Yo ya de entrada digo, no tenemos suficiente cobertura normativa. La norma la ley del 2012 vino a trompicones y generó muchos espacios con gran insuficiencia. ¿Hacen falta iniciativas legislativas? Ya de entrada os digo, yo creo que sí, yo creo que, no sé, pero yo creo que la ley de mediación en Murcia no existe, salvo que me pongáis en evidencia, pero hace muy poquito me pasaron a mí los trabajos, porque el Consejo ha estado ahí presente a través de los técnicos, los letrados que están en la materia, estuvieron en unas jornadas el mes de marzo pasado, donde se ha dado publicidad, información pública al borrador
de ley de mediación de la Comunidad Valenciana, que desde luego es una ley, y además lo hicieron sobre la base de una jornada donde lanzaron el borrador. Es una ley de mediación que es extrajudicial, pero a la vez también tiene implicaciones judiciales, con lo cual la lupa habrá que ponerla, al menos hablo desde un punto de vista, bueno, pues de si hasta qué punto, que esos son los riesgos que tienen las leyes de mediación. Si metes al juez mucho, pues probablemente estás invadiendo competencias estatales. Y en ese sentido pues hay que ser enormemente cuidadoso. Pues bien, esa ley de mediación es enormemente interesante y es un banco de pruebas. Si queréis luego, un poco más adelante en el debate, pues podemos hablar de algunas cosas que allí crea consejos, regula la figura del mediador, establece el objeto o el ámbito de aplicación de la misma. Bueno, pues también introduce el campo de juego en la mediación intrajudicial, establece incluso pues la posibilidad de que en la mediación puedan estar representantes de los mediadores, es decir, que pueda estar acompañado de un técnico incluso en derecho. Es decir, hay una serie de aspectos de interés que, bueno, pues que permiten, como banco de pruebas, si en un momento determinado tenemos la ley de mediación aquí en Murcia, pues me consta que esta ley ahora mismo está en proceso de información pública, pero si queréis eso lo podemos ver más adelante. Y luego, pues, y me decís, bueno, tiene suficiente. Yo ya adelanto, y lo diré cuando hable quizás un poco más de nuestro libro, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Yo ya puedo adelantar abiertamente que a la mediación le pasa lo que le pasa a la digitalización del proceso, es decir, que no está bien vertebrada en las leyes. Incluso, ¿por qué? Porque la digitalización, en el proceso todos son parches, cuando en realidad deberíamos caminar hacia un proceso donde lo digital esté perfectamente vertebrado en una norma procesal. Ese es el reto de los legisladores. Pues bien, la mediación también debería estar a lo largo del proceso con determinadas puertas abiertas y flujos que permitieran en el proceso intervenir y llevar a cabo actuaciones con más libertad, con más flexibilidad. Hablo de la mediación intrajudicial por parte en el ámbito del proceso. Por tanto, que si hacen falta iniciativas legislativas, muchísimas. Y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, como diré al final, pues desde luego que sí. Es una ley que se publicó en el 2011, un año antes de la ley de mediación, y aunque apuntaba algo sobre la mediación, decía, pero es que aunque en la ley reguladora, lo dice en la exposición de motivos, está excluido el arbitraje, en la ley de arbitraje está excluido el arbitraje laboral, dice, bueno, es que en realidad lo que se necesita, y lo dice la exposición de motivos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, es que lo que se necesita es una normativa específica en materia de mediación laboral, y eso todavía no se ha llevado a cabo. Pero bueno, ahora os diré algo más. Por tanto, iniciativas legislativas hacen falta muchas y muy vertebradoras. ¿Qué dice el CEPEG en el último informe sobre tendencias de mediación? Bueno, pues ahora veremos algo sobre esto. ¿Podemos ofrecer datos estadísticos fiables? Pues ese es uno de los problemas, que por mucho que intentemos, los datos estadísticos, ya puedo aseguraros que no son, al menos no son todo lo completos que uno quisiera. Y os pongo un ejemplo. Yo recientemente he tenido que enviar unos datos estadísticos en el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 23 países iberoamericanos, 23 poderes judiciales iberoamericanos, donde hay creado una comisión que se llama Comisión de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas, que es una experiencia promovida por la OEA, y que está teniendo un éxito importante de implantación en Chile, fundamentalmente. Bueno, esa comisión del ámbito judicial iberoamericano, pues en la elaboración de encuestas, y yo pues tengo el honor de pertenecer a la comisión como representante de España, cuando nos formulan las preguntas de los datos en materia de mediación, ya os puedo decir que es que depende de lo que me esté preguntando, es decir, y en qué materia y no contamos con unas estadísticas fiables. Y ese, ya sabéis que cuando
Las estadísticas pueden esconder muchas medias verdades, pero las estadísticas son esenciales para poder conocer, aunque ya os decía antes que los números no es lo más importante. Algo de ahí hemos dado estadísticas, sobre todo en materia penal, en algunos tribunales, y se han hecho importantes avances, pero todavía yo creo que no se pueden ofrecer datos estadísticos fiables. Y la prueba lo tenemos en que los organismos internacionales, cuando cogen datos en materia de medios alternativos de resolución de conflictos, mezclan mediación y conciliación, y también arbitraje, con lo cual todo es un totum revolutum. No tiene la mediación una entidad propia. El Consejo ha encontrado determinados obstáculos en la implantación de la mediación, pero estamos llevando a cabo un control de calidad de la misma, y algo habrá que decir sobre la profesionalización del mediador. También ahora contestaré a la pregunta qué está haciendo, por ejemplo, la red de consejos de justicia en el ámbito de la red europea de consejos de justicia en el ámbito de la Unión Europea. Esto está en el ámbito de los poderes judiciales de la Unión Europea, donde se está promocionando con mucha intensidad el campo de la mediación, pero se están haciendo trabajos donde, bueno, pues evidentemente en el contraste de pareceres se llevan a cabo determinadas indicaciones. Y, en definitiva, como antes os he dicho, cómo se puede vertebrar la mediación en el orden social y más específicamente en la regulación, en la ley reguladora de la jurisdicción social. Yo creo que es importante ir al menos a los datos que nos está ofreciendo Europa, porque al final, bueno, pues Europa, aunque de momento recoja datos y traduzca y lea datos, Europa nos impulsa también, y nos impulsa a decir hacia dónde deben ir los sistemas de justicia y el mecanismo fundamentalmente de la mediación. Pues bien, en el ámbito del Consejo de Europa, que para sepáis son 47 países, ahí está, cuelga esa comisión europea para la eficacia de la justicia, el CEPEJ. Y en el último informe, que es muy reciente, es la edición del 2016, publicado en diciembre del 2016, es verdad que con datos recabados del 2014, perdón, me he adelantado. Bien. En los datos del 2014 nos está diciendo en esos datos que la utilización de medidas es la conclusión que saca en materia de mediación civil y penal. Civil incluye también laboral. Que la utilización de medidas alternativas de resolución de litigios y mezcla mediación con conciliación, con lo cual, pues es un elemento que lo debemos tener presente. Es promovida de manera intensa, y así lo detecta el CEPEJ, de manera intensa en Europa, tanto en materia civil como penal. Ahora bien, para que veáis por dónde va el CEPEJ, dice en el informe, en la conclusión, que la utilización de medidas alternativas de resolución de litigios, ahí no se utiliza el término, se está acuñando el término RAL, y es posible sin perjuicio, eso sí, es la cautela que está poniendo, sin perjuicio de un recurso ante un tribunal, por lo que debería prestarse atención al impacto que esta tendencia tiene sobre la carga de trabajo de los tribunales y las fuentes que financian los procesos. Es decir, el CEPEJ, el Consejo de Europa, está diciendo: detectamos que en Europa se está manejando mucho la mediación, o que hay muchas iniciativas por parte de los 47 países del Consejo de Europa que están promocionando, y hay muchas medidas. Ahora bien, se están dando cuenta, y es la cautela o la llamada de atención: no utilicen este sistema para materias de consumo, incluso pues fundamentalmente materias de consumo, no lo utilicen para evitar el acudir a la vía jurisdiccional con la finalidad de ahorrarse costes. No lo utilicen como un elemento de reducción de costes y, sobre todo, como un detrimento de las garantías. Con lo cual, la idea es esencial, es decir, bien por la mediación, ahora bien, y bien por los medios, las resoluciones alternativas de conflictos, pero que no se vean como medidas para rebajar. Eso es un efecto, no es una causa. No es una medida para rebajar
ni garantías, ni desde luego evitar que se pueda acudir a la jurisdicción. ¿Qué dice la Comisión Europea? Esto ya es más interesante. En diciembre del 2017 el informe, y esto ya es Unión Europea. Ya es Unión Europea, ya, de aquí ya emanan directrices de recomendaciones y futuras directivas. Pues bien, en el acceso a métodos de resolución alternativa de conflictos, está diciendo que el acceso a la justicia no está limitado a órganos jurisdiccionales, sino que se aplica también a otras vías. Dice, todos los Estados miembros que aportaron datos, no todo el mundo aportó datos, han instaurado mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Con lo cual, os podéis dar cuenta de que en Europa, la Comisión Europea está poniendo el acento en esta materia. Dice, promover e incentivar su uso voluntario con el fin de informar y concienciar a los ciudadanos contribuye a mejorar el acceso a la justicia. Lo introduce en el capítulo de acceso a la justicia, así lo dice en el scoreboard, donde siempre a España nos dan un palo en percepción de independencia, pero en otras cosas vamos bien. Dice, y ahora el gráfico 27, que lo vais a ver ahora, dice, abarca todos los métodos alternativos de resolución de litigios distintos, o sea, en los órganos jurisdiccionales. Habla de mediación, por eso mezcla siempre mediación, arbitraje y conciliación, como formas comunes de mecanismos de resolución de litigios. Bueno, yo sé que aquí podemos ver España, lo tenemos aquí, no estamos con respecto al resto de países de la Unión Europea, nos encontramos en este estado. Los verdes son los litigios civiles y mercantiles, incluye civiles, incluye laborales, y luego están los litigios, los litigios laborales azules y los litigios de consumo estos. Por tanto, estamos en un nivel de media. Evidentemente, todo es muy proporcional. Si nos vamos, por ejemplo, a Francia, en Francia no está en un nivel tan elevado. Para mí no es tan importante este gráfico que, como habéis visto, es el RAL, que le llaman ahora el RAL, la resolución alternativa de litigios, y esto es fuente de la Comisión Europea, como los indicadores que se utilizan aquí, que son enormemente interesantes. Los indicadores que son, en definitiva, los que están definiendo las políticas en materia de métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles son esos métodos? Pues los indicadores están hablando del sitio web con información sobre RAL, las campañas publicitarias en medios de comunicación. Por ejemplo, recientemente estaba yo en Francia y vi que cómo se anunciaban en los colegios de abogados y en televisión el acudir a la mediación, pero los colegios profesionales. Y bueno, pues es enormemente, interesante pero el profesional, mostrándose el profesional. Los folletos para el público, el órgano jurisdiccional organiza sesiones de información específica sobre RAL previa solicitud, la coordinación de resoluciones alternativas, y ya introduce la palabra mediación, la publicación de estadísticas sobre utilizaciones de medios, la asistencia jurídica cubre en parte o todo los costes, el reembolso total o parcial de las tasas judiciales si prospera la resolución alternativa, si se exige o no abogado para el procedimiento, el juez puede actuar como mediador, y aquí esto es un elemento que a nosotros, al menos al Poder Judicial en España, nos llama enormemente la atención, porque claro, el juez, pese a que puede ser en el ámbito intrajudicial un promotor, un facilitador de la mediación, el problema, y ahora mismo ya os digo que en la red de consejos de Europa se está estudiando la posibilidad de que el juez pueda ser también mediador. Es un tema para nosotros enormemente complicado. Con nuestro estatuto judicial es muy difícil. Pero claro, es porque la mediación no está bien vertebrada en el texto legal. Necesitaríamos siempre una habilitación legal. Y luego, pues evidentemente, curiosamente en el scoreboard llama la atención que España, junto con Francia y Lituania, pues habla de, destaca en el ámbito laboral evidentemente la conciliación, porque la conciliación es un método que yo creo que ahí es donde deriva probablemente el éxito y la dificultad de la mediación también en el ámbito del proceso laboral, porque la mediación está muy consagrada, muy establecida, es un ADN de la jurisdicción social. De hecho, cuando con ocasión de la reforma procesal se intentó cambiar la
y atribuir evidentemente a los letrados de la Administración de Justicia la actuación en materia de conciliación, la carrera judicial, o al menos un sector de la carrera judicial, pues veía como si, sobre todo en el ámbito de lo laboral, era como si le despojasen una competencia genuina, el juez laboral como el magistrado de trabajo, como magistrado conciliador. Y bueno, pues ahí quedó, y queda, pues también es verdad que a un cierto albur de voluntarismo. Pues bien, ahí está, es decir, ahí tenemos un dato donde al menos en este punto no parece que estemos tan mal. Ahora bien, nos damos cuenta que la Unión Europea sigue, la mediación empieza a tener un capítulo propio, pero se confluye todo. Arbitraje, mediación, conciliación. ¿Qué está haciendo el Consejo y qué objetivos está persiguiendo el Consejo en materia de mediación? Aunque resulte casi como un lenguaje muy plástico, vacío de contenido, yo voy a tratar de llenarlo de contenido, porque contenido hay. Hay unos objetivos que versan fundamentalmente sobre consolidar la mediación intrajudicial como sistema de resolución de conflictos complementario, es decir, ha tomado el protagonismo de consolidar la mediación intrajudicial, visibilizar la labor del Consejo en materia de mediación, tanto en el ámbito de la carrera judicial como en el resto de profesionales vinculados a la mediación y a la ciudadanía en general, es decir, quiere visibilizar este área, y por supuesto está tomando o al menos riendas en materia de garantizar, ahora veremos cómo, la calidad de la mediación que se lleva a cabo en los órganos judiciales. En el primer punto, en lo relativo a la consolidación, evidentemente el Poder Judicial, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, que, insisto, pues ha tomado un protagonismo importante, destina parte de su presupuesto a la materia de mediación, y os puedo decir que en los planes de formación estatales y descentralizados la mediación tiene un capítulo independiente y propio, es decir, y se fomentan las actividades de mediación, es decir, no se ponen reparos a hacer actividades y a suscribir acuerdos interinstitucionales en materia de mediación. Evidentemente, el Consejo cuenta con dos obstáculos previos. Uno, que el Consejo pues, no es titular de medios personales y materiales y, por tanto, no puede crear servicios de mediación. Ahora bien, puede fomentarlos. Por eso es tan bueno y por eso es una auténtica joya, yo diría que es una joya de la corona en materia de mediación, la UMIN aquí en Murcia. Es un auténtico laboratorio de experiencias y es un laboratorio organizativo en el que se están mirando todos. Y el Consejo no puede crear organismos de este tipo, es lo que os quiero decir. El Ministerio sí, pero bueno, depende del territorio ministerio, y las comunidades autónomas en algunos sitios se están haciendo. Evidentemente las experiencias en País Vasco están siendo positivas, son comunidades autónomas donde, huelga decir, donde la asimetría de recursos pues es patente. Luego hay otro obstáculo, que es que podemos pinchar para que se haga mediación, alentar a los jueces para que se haga mediación, pero todavía no se ha dictado una prevención, todavía no se ha dictado una recomendación, ni mucho menos una instrucción que diga a los jueces faciliten la mediación. ¿Por qué? Porque tropezamos con el hecho de la jurisdicción, es decir, con la cuestión jurisdiccional, con esa a veces extremadamente rígida o ese extremadamente rígido campo de esto me pertenece. Esto es ámbito jurisdiccional, que es muy dudoso. Yo empiezo a ponerlo en duda. Al menos, por ejemplo, en el ámbito tecnológico. Yo creo que hay normas, por ejemplo, que un juez no puede decir, como hemos dicho recientemente, si hay que digitalizarlo todo, con independencia de que los medios sean muy malos, hay normas que son de carácter prestacional, no tienen un mandato jurisdiccional. Y eso hay que saberlo. O sea, hay normas en las leyes, por ejemplo, la ley de tecnologías, y puede pasar también en mediación, que no tienen contenido estrictamente jurisdiccional, pueden ser normas facilitadoras de resolución de un conflicto. Y habría que
por así decirlo, ponernos a estudiar si el límite entre lo jurisdiccional, y sé que está escuchándome mi buen amigo Javier Parra, y lo procesal, probablemente pues hay mucho camino, igual que también hay normas que los mandatos que tienen son prestacionales, como es el uso de la obligación de usar tecnología siempre y cuando existan medios suficientes para ello. Ahí, esos son obstáculos con los que nos encontramos. ¿Qué medidas nos estamos encontrando para removerlos? Pues tres, básicamente. La colaboración institucional, desde un punto de vista de la coordinación interna. ¿Qué estamos haciendo? Pues hay una unidad específica de mediación en el Consejo, que sabéis que hay una letrada encargada de la materia, hay 3 vocales, entre los que yo no me encuentro. Yo en el ámbito internacional sí llevo la mediación, pero no en el ámbito nacional. Hay 3 vocales dedicados en exclusiva a la mediación, y se está llevando a cabo una labor de coordinación interna con los tribunales superiores de justicia, con las audiencias provinciales y con los decanatos. Se creó una figura que yo creo pero que se quiere potenciar, que es a modo de establecimiento de redes, que es la del juez de mediación provincial o juez coordinador de mediación provincial, y es una figura que se quiere potenciar. En este caso, pues contamos con una juez, si no me equivoco, está aquí, María Luisa, que estás aquí, que eres la juez coordinadora provincial, si no me equivoco, aquí en Murcia. Y bueno, se establecieron esas redes. ¿Qué acciones de coordinación externa se vienen realizando? Pues evidentemente, pues las acciones de coordinación externa son las que se refieren, pues que en el hecho de que, por ejemplo, en el año 2016 pues se suscribieran los acuerdos marco Ministerio de Justicia con todas las comunidades con competencias transferidas en materia de justicia, en materia de mediación. Acuerdos marcos generales, donde es una forma de obligar tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas a que se impliquen en la mediación. Y es verdad que si yo os dijera cuántos convenios actualmente pues tenemos, para mí son muchos. Yo siempre fui muy contrario a la firma de tanto convenio. Creo que quizás habría o se podría haber vertebrado de otra manera, pero actualmente en mi cifra aparecen 32 convenios con universidades, con colegios, de todo tipo. Es verdad que todo tiene o forma parte de su intrahistoria, de su historia. La labor puede decirse actualmente que es algo artesanal. ¿En qué sentido? Pues os puedo decir que Cataluña, País Vasco y La Rioja, que tienen transferencias en materia de justicia, están destinando bastantes fondos a los servicios judiciales de mediación, intrajudicial y extrajudicial, pero sobre todo hablamos desde el punto de vista cuando se judicializa el conflicto. Otras comunidades lo están haciendo de una manera parcial. Es el caso de Canarias, de Galicia, de Valencia, de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Algunas de ellas donde hay una importante implicación con los ayuntamientos. Pero os tengo que decir que en el informe del Consejo, en la memoria del que se elevó y se presentó recientemente al Congreso de los Diputados, la UMIM tiene un papel destacado e individualizado. Vuelvo a decir lo mismo, porque es el único servicio que incorpora de forma reglada en la organización judicial. De verdad, es que es enormemente importante que se hiciera en una orden ministerial. Y es el único servicio que está así. Con todo, podemos hablar que sigue existiendo mucho o hay bastante componente de voluntarismo, pero en este punto el Consejo está haciendo una labor de promotor de esa iniciativa. Y hay detalles que yo os tengo que decir que en parte pues he tenido cierto protagonismo en ese sentido. La inclusión en los programas de acceso a la carrera judicial fiscal y en las especializaciones. La mediación, ¿os podéis creer que en el programa de judicatura de acceso a la carrera judicial y fiscal o en los programas de especialización no había referencia a la mediación en los temas de derecho procesal? Es increíble, cuando el concepto mediación es un concepto que tiene que tener sustantividad propia. Hemos por fin, en esta oposición que parece ser que se convocará en breve, en la
una de las reformas es introducir en uno de los temas de procesal la mediación, concepto, clases y procedimiento. Al menos una pregunta en el tema del programa de acceso a la carrera judicial. Pero es que en el programa de especializaciones, que se va a presentar ahora recientemente, vamos, en la convocatoria, ya en el programa de especializaciones de social, es decir, para magistrados especialistas de lo social, las unidades de mediación intrajudicial están metidas en el programa. O sea, eso, pues pudimos meterlas en el programa. Y está la mediación y la unidad de mediación intrajudicial en el ámbito de la oficina judicial. Es una manera de que el que estudia, el que accede y el que se especializa conozca bien las herramientas y se familiarice. Es una forma de institucionalizar. La visibilidad, pues evidentemente en esto me voy a detener muy poco para no enrollarme. Hay muchas campañas de carteles, yo sé que habéis, salvo que me digáis que no, pero se han recibido carteles, trípticos, ha habido muchos actos institucionales, el Día Europeo de la Mediación, y luego sobre todo sabéis que se cuenta con la guía de mediación intrajudicial, aunque yo diría que esas guías, esos protocolos de mediación estaban más que superados, estaban muy sobrados ya en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito del TSJ, en la guía de mediación. Y luego, por supuesto, la web del Consejo. La web del Consejo, que para aquellos que no estéis familiarizados con ella, está en abierto, que es poderjudicial.es. Os vais a temas, está mediación y hay un abanico de temas que creo que está bastante bien cargado. En bibliografía debería tener algo más, pero tiene la parte de presentación, la guía de mediación intrajudicial, todos los órganos judiciales que ofrecen mediación y está en permanente actualización. Los convenios, los servicios de mediación, la normativa, jurisprudencia, datos de mediación y algo que es importante, a lo mejor probablemente los que estéis en el máster ya lo sabréis, que son este punto que se ha introducido, que es la de noticias y avisos. Se está actualizando permanentemente todo lo que se está haciendo de novedoso en materia de mediación. Las noticias y avisos que, bueno, pues te da idea de por dónde se está encaminando. ¿Cómo lo estamos haciendo en el ámbito o las acciones del Consejo en el ámbito internacional? Y diréis, hombre, esto es importante, es muy importante. Es muy importante porque esto luego, al final, tiene una traducción en una directiva, en una recomendación. Y a veces dices que Europa nos está diciendo esto. Ya os he dicho algo sobre lo que han dicho los marcadores CEPEG o Scoreboard de la Comisión Europea. Pero claro, en la red de consejos de justicia, es decir, que es una asociación donde están todos los poderes judiciales de la Unión Europea y tenemos la enorme fortuna de que la presidenta de la red de consejo de la Unión Europea es una vocal del Consejo, que es Nuria Díaz Abad, que es una abogada del Estado, que fue, quizás por su enorme experiencia, fue la abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que junto con Fernando Grande Maslasca y yo pues componemos el grupo AGI, que es el Grupo de Auxilio Judicial Internacional, que en la actualidad se está haciendo y estamos haciendo algo que también tiene mucho que ver con esto, el reglamento de cooperación jurídica en el ámbito interno, regulando todas las redes de información, es la REDUE, que es la red de expertos de la Unión Europea, la red judicial de puntos de contacto española, y estamos estableciendo pues unos principios básicos de cómo manejarnos y sobre todo cómo tener fuentes de consulta en toda esta materia. Pues bien, la red de consejos de justicia está proyectando sus estudios en una doble línea, que son enormemente interesantes y a los que hay que seguir. Uno es el proyecto de ELI, el proyecto de European Law Institute, de calidad y facilidad de acceso a la justicia. Y aquí se estudia la mediación frontalmente, lo están estudiando todos los consejos de la Unión Europea. Se está estudiando el concepto de justicia formal y justicia informal. Se está utilizando el estudio de la identificación de los riesgos cuando se avanza mucho en materia de mediación, es decir, si la mediación va a tener asesoramiento o no, si hay cualificación o no de los profesionales, si hay resolución por órgano no identificado. Por ejemplo, en algunos países se está estableciendo un sistema de resolución alternativa de conflictos, sobre todo en materia de consumo online, y entonces se está diciendo, oiga, ¿esto qué pasa? Y el objetivo es establecer, y este es el trabajo con el ELI, el de establecer una declaración de buenas prácticas. Y luego
unos estudios específicos que está haciendo la Red Europea de Consejos, que se verán en breve, que es el impacto de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos en el papel del juez, porque claro, parece que el juez es un convidado de piedra y es ahí donde tenemos que reprogramarnos, el juez gestor de conflictos. Una idea que yo reconozco que por primera vez se la escuché a Miguel Pascual de Riquelme y que es una idea que tiene un recorrido enorme y cuando la explicas, pues a lo mejor permite cambiar y reprogramarnos y decir, bueno, ¿cuál es el papel que debe cumplir el juez en un proceso actualmente mucho más moderno, mucho más flexible en su resolución? La regulación formal de la derivación, el derecho a la justicia en plazos razonables, aquí se pueden hablar de muchas cosas. Yo siempre he sostenido que, y os tengo que decir, que por la obligatoriedad de la mediación o por la obligatoriedad de acudir al menos a la primera sesión de y quizás o de primar a quien quiera ir a una sesión de mediación con un componente de seriedad que permita, por ejemplo, una justicia colapsada, tener el carácter de proceso, un proceso, por ejemplo, preferente y sumario, como pasa en algunos procesos en el ámbito laboral, la tutela de derechos fundamentales, que se haga un despido, que sabes que te lo van a señalar antes y a veces pues se utiliza la tutela porque no vas a la conciliación previa. Pero bueno, pero que sea con un control de calidad y seriedad. La participación de jueces nacionales en órganos de resolución alternativa de conflictos, por eso os decía, esto que es una idea muy fuera de combate, puede o no, y la obligatoriedad. En el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana ya os he explicado algo, y ahora ya con esto ya voy terminando. Los retos de la mediación en el proceso laboral. Yo creo que en el ámbito, y yo por eso quería al menos dedicarme a lo que es un poco a lo que es nuestra materia. Yo creo que la mediación tiene en el ámbito laboral tiene unas compañeras de viaje que incomodan. Ese es nuestro problema. Son incómodas. O al menos, ¿por qué? Porque hay una que es una vieja conocida, que es la conciliación. La conciliación, tanto la preprocesal como la procesal. Son dos viejas amigas que están ahí y la conciliación funciona enormemente bien y ha tenido... Y bueno, pues os cuento la experiencia, por ejemplo, pues en el ámbito iberoamericano, pues España estuvo trabajando en la cumbre acerca de una guía práctica de la conciliación laboral, porque en los países sudamericanos están trabajando mucho la oralidad en el proceso laboral, cosa curiosa, pero bueno, es una fuente de países iberoamericanos, estoy hablando de Paraguay, Brasil, Chile, aunque Chile estaba ya la oralidad muy implantada, pero Ecuador, donde el concepto el proceso laboral pues era un proceso todavía con un componente muy importante de escritura. Y claro, la conciliación se compra enseguida. Y claro, para nosotros la conciliación es algo pues, muy conocido, pero claro, yo les decía, es que nosotros ya hemos envejecido con el tema de la conciliación, de hecho, casi a los jueces nos han echado de la conciliación, porque nos dicen y es verdad, pero llegamos a hacer, y hicimos recientemente una guía práctica de conciliación en el ámbito iberoamericano, que es enormemente interesante y de la que me tocó pues al menos poner mis experiencias, incluso utilizando las caricaturas muchas veces de los tipos de jueces en materia de mediación, de conciliación, el juez pasivo, el juez que se quiere quitar el pleito, el juez que es un hiperconciliador, el juez que es... Bueno, pues y era una forma de explicar y sobre todo las técnicas y las tácticas y las habilidades. Pero claro, la conciliación yo tengo que decir que en el ámbito laboral yo desconozco ahora cómo estará, pero no es un tema que esté en primera línea. Y es una desgracia, yo digo que es una desgracia porque siempre tuvo, pero probablemente porque los espacios se tienen que abrir desde otro ámbito. Esa es una de las primeras rémoras. No digamos ahora de la conciliación preprocesal, sobre la que diré algo. Hay otra que induce a confusión. Hay una que es la mediación organizacional, que es la clásica mediación, que es la que nos viene por el ámbito incluso televisivo. Yo recuerdo que cuando estuve aquí en una primera, yo creo que fue la primer miércoles de la mediación que intervino Pimentel, que estaba, yo no sé si recién nombrado o lo nombraron después mediador en uno de los conflictos, me parece que fue de Iberia, o de los pilotos, o del SEPLA, no sé cuál fue, o de una sucesión con una de las empresas. Claro,
en eso estuvimos él y yo hablando bastante, porque claro, el concepto de mediación organizativa, en la mediación en el ámbito del conflicto colectivo, pues claro, tiene una solera la mediación ahí. La mediación en el conflicto colectivo no es lo mismo que en el conflicto individual, que quizás a lo mejor en el ámbito, curiosamente, las tendencias van por ahí. En el ámbito del derecho civil, las tendencias van a la colectivización de las acciones. Veamos el caso de las acciones de consumo. Vamos a un derecho colectivo civil también. Pero el derecho laboral está muy familiarizado con el conflicto colectivo, perdón, no el plural. Estamos familiarizados con el conflicto donde el todo es un todo y donde conforma prácticamente una práctica empresarial o una norma. Pues claro, la mediación ahí se utiliza, los servicios de mediación hechos por los sindicatos organizativos, pues tienen también su rutina, sus hábitos y sus esquemas de funcionamiento. La mediación en la huelga, por ejemplo, no son extrapolables al concepto de mediación clásico. Y luego viene la que nunca ha sido bienvenida en el ámbito del judicial, que es el arbitraje. El arbitraje, que la ley de arbitraje siempre se cuidan en su primer artículo o en el 3 de decir, y quedan excluidas de la aplicación de la ley de arbitraje el arbitraje laboral. Siempre lo dice. Y yo siempre digo, ¿por qué? ¿Y por qué se quita el arbitraje laboral? Ha sido porque se dice que se tiene que regular una norma propia. Estos son los retos que aparecen un poco en la jurisdicción laboral, en la materia, y que, claro, genera pues una serie de resistencias. La idea es que facilitan las leyes laborales sustantivas y procesales espacios para la mediación. En principio sí, porque hay muchas puertas en el proceso laboral para lograr acuerdos. Pero al final es que no. Ya os he dicho que el propio preámbulo dice, es que tiene que haber una ley de mediación específica en el ámbito de lo laboral. Y por tanto, pues parece que eso no encaja bien. Aparte de que se utiliza el concepto de mediación no en un sentido técnico-jurídico, o al menos en el sentido técnico de la ley de mediación. La mediación es otra cosa de lo que se habla aquí, en la ley reguladora de la jurisdicción social. Y evidentemente las problemáticas y las resistencias se debe a una cosa, que salvo que me neguéis otra cosa, el problema está que la jurisdicción laboral es una jurisdicción muy especializada, orgánica y funcionalmente, y que en vez de potenciar los mecanismos alternativos, a veces son un freno a los medios no jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque en lo laboral, ir al juzgado de lo social es como decir, nos vemos en el juzgado, pero es la vía rápida, la vía de decisión de un tercero que muchas veces, en el ámbito del conflicto colectivo, yo lo he vivido como juez laboral, es una forma de no desgastarse las partes y que sea la vía jurisdiccional la que tome la decisión, porque en los acuerdos siempre, como pasa con los convenios colectivos, pues no se dice todo, porque tiene que haber siempre un equilibrio en la composición o en la integración de la norma. Con lo cual, hay la especialización orgánica y funcional, pues sigue subrayándose mucho la marcada solución judicial. Y luego no puede obviarse que existe esa contradicción interna, o esa aporía interna, en el que las partes del conflicto, cuando ya van a acudir a lo judicial, han tenido, como dicen, más oportunidades que platanitos. Vamos a ver, es que han tenido muchas oportunidades de ponerse de acuerdo. Han ido a la conciliación preprocesal y no ha habido suerte. Hay mecanismos de resolución alternativa de conflictos en la negociación colectiva. Hay convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de solución extrajudicial, y también la ley reguladora a veces les impone acceder al juzgado, por un lado, porque sabes que vas a tener una conciliación o una mediación previa al inicio del proceso, y por otro vas a tener otras previstas a lo largo del transcurso del proceso. Por lo tanto, la ley reguladora pues te lo dice, vuelve a decir, oiga, es que esto tiene que regularse específicamente en una ley aparte, y no se ha hecho, probablemente porque hay muchas resistencias y muchos lobbies en este tema. El conflicto individual, creo yo que es el escenario más propicio para la mediación intrajudicial social, por la propia naturaleza. De risa, yo cuando los que estamos en la jurisdicción social nos dicen, hombre, es que tú perteneces a la jurisdicción del único contrato. Digo, hombre, algo más, pero es un contrato enormemente difícil y sobre todo con un contrato de tracto sucesivo, que al menos se procura la máxima estabilidad. Y es verdad que el contrato de trabajo, al ser de tracto sucesivo, permite en muchos ámbitos la
mediación. La relación se desarrolla en un marco de organización jerarquizada, con estructura de poder, y es muy proclive al surgimiento del conflicto. Y el tiempo de trabajo, desde luego, influye mucho en la vida personal del trabajador. A mí me irrita, os lo tengo que decir, ver muchas decisiones que llegan hasta el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y al Tribunal Supremo en materia de turnos de trabajo. Que eso tenga que llegar. Y se diga, no, es que es la vertiente constitucional del derecho donde se ve a la conciliación de vida laboral y familiar. Y llegan las sentencias, que son sentencias normalmente que no tienen recursos, salvo que se haya ido por la vía de tutela de derechos fundamentales, y yo siempre he pensado, digo, evidentemente que hay un componente constitucional que es el que hace del conflicto algo importante, donde el juez tiene que emplear distintos cánones, sobre todo el canon reforzado de constitucionalidad de los derechos en juego, fundamentales en juego. Pero es que es la materia proclive típica para trabajar en mediación, y que eso tenga que ser al final un juez el que resuelva. Y yo nunca suele ser la mejor solución. Luego vienen las propuestas en el orden social. Para mí hay una propuesta que es clave, aunque yo comprendo que es muy herética y generaría o levantaría muchas ampollas. Para mí creo que introducir la mediación en el ámbito laboral, los conflictos laborales, pasaría necesariamente en este concepto de mediación por introducir la mediación en este sentido en los servicios administrativos de conciliación y mediación. Por supuesto en la mediación procesal, pero en los servicios de mediación, arbitraje y conciliación. En cambiar el modelo, la filosofía del modelo. Con independencia de que pueda haber decisiones que se puedan resolver y que puedan tener ejecutividad. Pero ahí es donde se puede, y es un espacio, yo siempre he visto que es ese donde están los sindicatos, donde está la administración. Entiendo que es algo herético, pero ese es el campo donde se tendría que enfocar. Los ingleses lo hicieron. Los ingleses lo hicieron y han tenido un éxito enorme en esta materia. En el campo preprocesal. Podrán decirme mil cosas, pero todos sabemos que la vía preprocesal, el ir al SMAC, todos sabemos que es una justicia formal para obtener prestaciones, paso previo, pero ahí es donde hay que trabajar en materia de mediación. Segundo lugar, la identificación de la materia social mediable es un elemento importante. En ámbito, evidentemente, el otro día en el Consejo, el pleno pasado, tengo que decir que se montó un pequeño debate, importante debate, porque la coordinadora o el punto de contacto, el nombre exactamente no lo recuerdo, del Convenio de Estambul en materia de violencia sobre la mujer, puso en conocimiento del Consejo y de los vocales de mediación que en los órganos judiciales penales estaban haciendo mediación en violencia de género, o que algunos juzgados de lo penal, de instrucción, de violencia de género, estaban haciendo mediación en materia de violencia. Y eso, pues saltaron las alarmas. Saltaron las alarmas y se ha hecho un estudio y por así decirlo, un mapeo general de quién está haciendo mediación en violencia de género. Porque está prohibido. Otra cosa es que se haya explorado en algunos otros países o esté permitido en otros países. Pero esto es un tema prohibido y sobre la base también del propio Convenio de Estambul. Pero había ese run o ese rumor. Por tanto, identificar las materias mediables es clave en el ámbito social, por supuesto. Y luego ya, sin lugar a dudas, la reforma social, la reforma de la ley reguladora. Y luego, ¿cómo es posible desarrollar tanta ingente tarea intelectual y práctica con una naturalidad que sorprende desde fuera? Pues yo creo que con esto yo lo que quiero es reservarme para al final el reconocimiento al punto neutro de la promoción, sobre todo de aquí de Murcia, en materia de mediación. Hombre, yo creo que yo vine a la primera sesión y estoy ahora de momento en la penúltima. Y a mí me sorprende lo que me llega y lo que viene de aquí. Y sobre todo lo que se alcanza a ver también en otros sitios, porque al final la fuerza de los hechos se impone. Y esto me recuerda probablemente a un aforismo, un clásico aforismo romano, que dice ubi amatur non laboratur. Cuando se ama algo, pues probablemente nada cuesta trabajo. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero si se ama, evidentemente decimos que no cuesta tanto trabajo. Y algo que decía también Martin Luther King, que el mundo necesita personas que amen lo que hacen.
Y con esto concluyo y me someto a las preguntas que queráis. Por ejemplo, hay una ley de mediación que en Valencia que está propiciando en este caso tu antigua compañera del Consejo General del Poder Judicial. Hay 49 Gabriela, medidas. sí, Gabriela, sí. efectivamente, Gabriela Bravo. Hay 49 propuestas, algunas muy innovadoras. Yo también me las he leído porque tenía que estudiarlas obligatoriamente a ver qué decía. Bien, lo digo y decía, en Murcia no hay ley de mediación, efectivamente. A instancia en este del TSJ, en caso concreto, pues de Javier Parra, pues se nos dice, oye, tenemos concertado una serie de entrevistas con los distintos grupos parlamentarios a través de la presidenta para que desde el punto neutro de la mediación, la correspondiente comisión, en este caso está aquí Pedro Martínez Pertusa como notario, estábamos ahí por notarios, notarios, procuradores, graduados sociales, psicólogos, y propiciamos, intentamos propiciar, pero con tan mala fortuna que en estos tiempos políticos, como sabéis que ha habido un cambio, no ha sido posible tener esa reunión con los grupos políticos, porque lo que queremos desde ese punto neutro para la mediación de profesionales, impulsar una ley, darle ideas a nuestros políticos de que tenemos necesidad de que se cree, de elegirle esa ley de mediación en el ámbito de la región de Murcia. Cuando se apaciguemos las aguas, que parece que se han apaciguado un poquito, Javier, intentaremos lógicamente retomar ese tema, porque nosotros vamos a seguir en ese empeño que queremos una ley regional de mediación. A mí me ha dicho una cosa, me ha dicho muy poquito. Dice, hombre, yo casi implantaría de forma obligatoria la mediación. Mira, el trabajo que acabo de tener, de hacer, yo he lanzado algo que a mí me van a llamar loco, ¿no? Es decir, la mediación tiene que ser obligatoria, no en todas las jurisdicciones, no en todos los procedimientos, pero sí con carácter general tenía que ser obligatoria. Esto es como pasa, como no sé qué decirte, como el cinturón de seguridad. Yo recuerdo que si a mí no me obligan y me sancionan, yo no me pongo el cinturón de seguridad, Yo a lo mejor hasta estaría sin el cinturón de seguridad. Ahí me obligaron y ahora ya por inercia me pongo el cinturón de seguridad. Pues yo no sé si sería esa materia o no, es controvertible o no, pero yo creo que había que dar un impulso. Desde el punto neutro de mediación estamos haciendo lo posible y lo imposible efectivamente para dar a conocer las mediaciones en la región de Murcia, y nos alegra mucho saber que desde el Consejo y de otras comunidades se nos pone también como referencia. Eso nos anima a seguir trabajando, lógicamente, con muchísimo más cariño, porque además, como tú acabas de decir en esta última frase, pues es algo que nos gusta y lo hacemos con cariño, pues estamos seguros que vamos a poner a la mediación en la región de Murcia como referente a nivel nacional. En el ámbito de la jurisdicción global, social, que es la que me afecta, hombre, la conciliación administrativa, pues en fin, se ha quedado porque está ahí, pero que no tiene sentido ninguno, así de claro, En el orden práctico tú le preguntas a los compañeros y de 100 te van a decir que bueno, porque es un trámite, pero que no tiene, porque realmente lo que está funcionando ahora mismo dentro de los acuerdos interconfederales del artículo 87 de la ley reguladora de la jurisdicción social, dentro de sus acuerdos, pues en la creación en las distintas comunidades, en este caso el AXEMUR en Murcia, que está funcionando en los conflictos colectivos, ni plurales ni individuales. Pero en cambio hay otras comunidades, como puede ser la andaluza, que ha sido un poquito más valiente y ha asumido también determinados conflictos individuales, en materias quizás menores o no menores, ¿no? Como puede ser vacaciones, como puede ser, no sé qué decir, vacaciones, sanciones, salario. Quiero decir, asumir esas competencias. Aquí no sé por qué, pues hay una resistencia por parte de los agentes sociales al tercer ASEMUR, que está ya informado por el propio Consejo Económico y Social, de asumir esas competencias, pero no sé por qué, por esa resistencia que tenemos todos a los cambios, porque parece que si se nos va de las manos y entran otros señores en esa competencia, parece que perdimos cierto protagonismo. Bueno, pues yo creo que hay que ser muy imaginativo. Bueno, me callo porque mi problema es que hablo, como a mí la materia me gusta, me pongo a hablar y claro, aquí lógicamente el protagonista eres tú.